Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros y no nos dejarás ni desampararás nunca. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa que siempre edifica nuestro corazón y porque tú siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros en toda circunstancia. Gracias, Padre, por esta congregación. Gracias por mis hermanos Pulido. Gracias por la vida de todos y cada uno de los siervos que tienes acá, los ministros, los de la alabanza, toda persona, Señor, que se congrega y que sirve en este lugar. Gracias por su amor, gracias porque es una forma de expresión del amor tuyo a través de sus vidas. Bendícelos abundantemente siempre, Señor, y lleva siempre adelante esta congregación haciendo la voluntad preciosa que tú les has mandado con esa visión que tú has puesto en sus vidas. Gracias esta mañana y, Señor, al acercarnos al consejo de tu palabra, te pido que tú hables a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo y, Señor, tú ministres nuestro corazón, especialmente con el tema que vamos a tratar en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. El tema que vamos a platicar se llama propósitos de Dios. Hay una porción que durante muchos años la he estudiado, la he comprendido, la he entendido, pero que en los últimos meses la he vivido de una forma muy fuerte. Y por eso quiero transmitir mucho lo que voy a compartir con ustedes, viene de mi corazón y de mi experiencia en los últimos meses. Está la palabra en Romanos capítulo 8, el verso 28. Un pequeño versículo en medio de una epístola sumamente trascendente para el cristianismo. La iglesia de Roma era una iglesia sumamente perseguida, era una iglesia sufriente en el momento que Pablo escribe esta epístola, una iglesia que los cristianos estaban siendo echados a los leones, tenían que reunirse en lugares escondidos para no ser aprendidos. En fin, había toda una clase de sufrimiento. Fue la iglesia más sufrida porque estaba en medio de un lugar muy especial. Roma era el centro político, el centro financiero, el centro militar del mundo antiguo en la época que Pablo escribe esta epístola, pero sobre todo era un centro de adoración idolátrico junto con Atenas, donde incluso el principal gobernante, que era el César, era considerado una especie de Dios. Entonces cualquiera que tuviera una adoración distinta se convertía en enemigo del Estado. Y usted sabe, la historia nos informa hasta qué extremo llegaron de quemar Roma y después culpar a los cristianos para destruirlos. Y hay muchas situaciones. Esta epístola tiene la especial característica, como le digo, que está orientada a personas que están pasando por problemas muy serios, y este versículo aparece en toda una gama, que es el capítulo 8, donde Pablo está enfatizando el cuidado de Dios sobre su iglesia y sobre todo está enfatizando que no importa lo que pase con la iglesia, Dios siempre estará con ellos. Ese es el punto central de ese capítulo. Y en medio de ello aparece Romanos 8:28. Dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero hacer un exégesis de este versículo en 4 aspectos. El primero, empieza diciendo que los que aman a Dios, un requisito fundamental para todo lo que Dios hace en nuestra vida es que lo amemos. ¿Por qué? Porque si no lo amamos, simplemente cualquier situación nos va a botar o nos va a amargar o no vamos a entender. Entonces dice a los que aman a Dios. Ese es el requisito central. Cuando vemos hacia la escritura, encontramos que todos los personajes de la palabra era gente que amaba a Dios. Y de hecho vamos a hablar de algunos de ellos el día de hoy en el mensaje. Pero el punto de que parte, la plataforma, la base de todo es amar a Dios. Por eso recuérdese que cuando a Jesús le dijeron cuál es el mandamiento más grande, el primero, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí dice que los que aman a Dios, y viene la segunda expresión, todas las cosas. Cuando hablamos de todas las cosas, generalmente se nos ha enseñado una teología y generalmente tenemos una expectativa de que todas las cosas está hablando solo de cosas buenas y agradables.
Y es cierto, la palabra dice que toda buena dádiva viene de Dios, que no erremos en eso. Sin embargo, no podemos entender, y es donde quiero empezar el punto de esta mañana, que hay situaciones difíciles, hay situaciones duras en la vida del hombre, que hasta que no llega a un punto de estos, no entiende que entran dentro de la categoría de cosas buenas. ¿Qué es lo bueno? Y le voy a hacer una pregunta. ¿Es lo bueno cuando usted corrige a su hijo? ¿Es lo bueno cuando lo obliga a comer sano? ¿Es lo bueno cuando le hace buenas costumbres? Sin embargo, pareciera no ser agradable en el presente, dice el libro de Hebreos. Todas las cosas, es todas las cosas. Y dice el tercer aspecto que quiero enfatizar, ayudan a bien. Una de las cosas más importantes que debemos entender, mi amado, es que ese bien que Dios quiere para nuestra vida trasciende absolutamente a los años que estemos sobre esta tierra. Y ahí empezamos a entender el propósito de Dios. ¿Por qué? Cuando vemos a la vida de los siervos de Dios, pasaron por muchas situaciones apremiantes, pasaron por muchas circunstancias negativas, muchos de ellos incluso llegaron al punto de ser asesinados, etcétera. Y uno se preguntaría, pero si amaban a Dios. Sí, pero la pregunta es, el propósito es eterno. El propósito va más allá de la estabilidad o del bienestar que tengamos en esta vida. Ese es el punto, y eso a veces cuesta, a veces perdemos de vista y vemos únicamente hacia lo que está pasando en el momento en nuestras vidas. Pero cuando entendemos, ayudan a bien, estamos hablando de cosas eternas, está hablando de cosas inimaginables, incluso donde podemos ir comprendiendo a través de las circunstancias, y es lo que voy a tratar de compartirle esta mañana, cómo cosas que resultan o aparentemente son completamente negativas, Dios las puede tornar en cosas sumamente positivas para su gloria y para que ayuden a bien a nuestra vida. Luego dice, y aquí está el pivote central de las tres ideas: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y dice, conforme a su propósito. Mire, cuando usted descubre el propósito de Dios en cualquier situación, usted va a aprender a darle gloria a Dios realmente. ¿Me entiende esto? El propósito es el pivote sobre el cual gira todo lo que sucede en nuestras vidas. Y lo que yo le voy a compartir esta mañana viene dentro de un pasaje muy oscuro de mi vida, pero viene a relucir como la luz del amanecer cuando usted va a entender cuál es el propósito de Dios por lo cual yo estaba viviendo, o estoy viviendo lo que estoy viviendo. ¿Me entiende? Ese propósito es lo que me da sentido. Ese propósito es el que me hace entender que todas las cosas ayudan a bien. Ese es el propósito que me lleva fácilmente a evitar amargarme o perder la fe o incluso perder la batalla que estamos peleando, de la batalla de la fe. Ese propósito es el centro de todo. Y le quiero enseñar varios pasajes antes de entrar prácticamente en una parte que es mi testimonio. Quiero compartirle algunos pasajes donde usted va a ver cómo el propósito de Dios está oculto, pero es un propósito mucho más allá de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Y quiero empezar con el caso de Lázaro en Juan capítulo 11. Dice la palabra en Juan 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, y quiero enfatizar esto, he aquí el que amas está enfermo. Y aquí quiero empezar el tema de esto. Si ahorita alguien interrumpe en el momento en la asamblea y se acerca a usted y le dice: mire, fíjese que alguien que usted ama está teniendo un tremendo problema ahorita, usted le manda a decir: sí, dígale que el próximo domingo llego. O usted inmediatamente se para y se va. ¿Qué pasa con Jesús? Dice el verso 4:
oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y perdónenme, me voy a detener en este versículo por una razón. La enfermedad no glorifica a Dios, ¿estamos claros? Eso no es, Jesús no está diciendo, no, mire, dele gloria a Dios porque esté enfermo. No es así la cosa. Y usted lo va a entender en el contexto de lo que vamos a ver. Cualquier problema, cualquier situación o cualquier enfermedad es una oportunidad para ver la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Porque está enfermo? No, por lo que viene de Dios para su vida. Y por eso dice, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Esta enfermedad, en el propósito divino, se iba a convertir en un vehículo para la gloria de Dios. Y es ahí donde empezamos a entender que los propósitos de Dios están muy lejos de lo que a veces creemos nosotros que debe ir a ser el propósito. Mire lo que dice, versos 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Sabe usted por qué hay tanto énfasis en que los amaba? El que tú amas, los amaba. ¿Por qué? Porque lo que Jesús va a hacer y decir en los próximos versículos es totalmente incoherente con que alguien que ama. ¿Me entiende? Pero es incoherente desde el punto de vista de la lógica humana, no desde el punto de vista del propósito de Dios. Y vamos a ver. Dice, llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús estaba aproximadamente a 2 días más de camino de donde estaba Lázaro. Si a eso usted le suma 2 días más, estamos hablando ya de 4 días. Ahora, como le digo, ya empezamos a encontrar una inconsistencia en que me avisan que alguien que yo amo tiene un problema y no salgo corriendo sino me quedo. Pero fíjese que lo voy a poner más en el problema con esto. Mire lo que dice el versículo 14. Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y oiga esto, y me alegro por vosotros de haber no estado ahí. O sea, no solo no fui, sino que me alegro que hasta muerto yo no fui, no estuve ahí. O sea, esto es totalmente incoherente con alguien que me ama. ¿Es correcto o no es correcto? Pero ahí es donde empezamos a escudriñar en el pasaje y vamos a descubrir el propósito de Dios, que es un propósito que trasciende la lógica del hombre. Cualquiera lógica hubiera dicho, bueno, inmediatamente le avisaron, sale corriendo para donde está Lázaro. Y de hecho, usted se va a dar cuenta cómo las mismas hermanas de Lázaro pensaban eso. Y dice que vino mucha gente de Jerusalén a consolarlas por la muerte de su hermano. Y todos pensaban, si él que le abrió los ojos al ciego hubiera estado aquí, el hermano no se hubiera muerto. Todo el mundo creía que Jesús era la respuesta para Lázaro que estaba enfermo. Pero aquí empieza el tema. No es lo mismo cuando Dios libra de, óigame esto, que cuando Dios libra de adentro de. ¿Entendiendo la diferencia o no la entendemos? No es lo mismo librar de la enfermedad que librar de adentro de la tumba y de la muerte. ¿Cuál era el propósito? Y lo voy a adelantar de una vez para que lo vaya viendo conmigo, porque solo así podemos entender que no fue, solo así podemos entender que se quedó varios días más y que hasta se alegró de no haber estado ahí. Y fíjese lo que añade, me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. O sea, ¿por qué estoy dejando que Lázaro se agrave y se muera y lo entierren y se pudra? Porque tiene 4 días. ¿Por qué? Porque así ustedes van a creer. ¿Qué van a creer? ¿Que yo soy el Hijo de Dios, que tengo poder y autoridad sobre la enfermedad? No, eso ya lo creen. Lo que van a descubrir es que yo soy la resurrección y la vida, y que el que esté muerto, aunque esté muerto, si cree en mí vivirá.
Amén. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Fíjese que la actitud de María es interesante. María amaba a Jesús. Creía que si él hubiera estado, su hermano no se hubiera muerto. Le avisan que viene Jesús. ¿Y por qué cree usted que no le emociona ni sale a saludarlo ni a recibirlo? Está molesta. Y déjeme decirle, mi amado, una de las cosas más lindas en nuestra relación con Dios es que acepta que a veces usted se enoja con Él. ¿Cuántos me están entendiendo lo que digo? Y hasta le reclama. O sea, somos humanos, somos de carne y hueso. Hay momentos que nuestra debilidad nos lleva a enojarnos con Dios. María no salió a recibirlo, a haber dicho, no, mira Marta, ve tú, yo no, ni quiero verlo. No vino cuando creíamos que iba a venir y dice que nos ama y mira mi hermano se murió. ¿No es cierto que ese es el tipo de argumentos mentales que vamos generando cuando las cosas no han pasado cuando queremos y como queremos? Ese es el tipo de situaciones. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses. Esa palabra tiene un significado muy importante. Ese si hubieses es la expresión de nuestra falta de entendimiento del todopoderoso Dios. ¿Por qué? El hubiese significa que ya ahora ya no se puede. Significa que ya pasó el tiempo. Significa que ya no puedo ver la gloria de Dios. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire, vemos la expresión. Y no puse el versículo, pero lo menciono. Después María vino también y le dice exactamente lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea que todo mundo estaba en un plano de ya no se puede hacer nada. ¿Cuántos me están entendiendo? Todo el mundo ya estaba en un plano de bueno, Él es poderoso. Cuando Jesús le dijo, tu hermano resucitará, Marta le dice, sí, allá en el día postrero, o sea, allá en la eternidad de resucitar. Pero ahorita está más frío que a saber qué. Es el punto. Ya no se puede. Hermano, Dios quiere hablar a tu vida y a mi vida, ha estado hablando. Jamás podemos decir que algo ya se salió del control de Dios. Nunca podemos decir que algo no tiene un propósito de Dios, aunque no nos guste, aunque no sea agradable, aunque la situación parezca ser algo que es un elefante que te va a devorar. Pero Dios sigue en control. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el verso 40, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermano, estoy haciendo un estudio ahorita de qué es la gloria de Dios. Y no le voy a adelantar nada, porque estoy muy embrionario en el estudio. Pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Por qué le dice esta enfermedad es para la gloria de Dios? ¿Por qué le dice verás la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es ver a Dios actuar, es ver a Dios hacer, es ver a Dios participar y verlo prácticamente trabajar dentro de la vida de los hombres. ¿Me entiende? No es solo el amanecer, no es solo la mañana, el sol lindo, los paisajes de la tarde. Todo eso es gloria de Dios. Todo eso, por eso es que los cielos y la tierra le dan gloria a Dios y cuentan la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios la puedes ver en tu propia vida cada día. Ese es el punto. Ahora, no te he dicho que verás la gloria de Dios. ¿Qué sucedió aquí? Llega Jesús delante del sepulcro y les dice algo muy sencillo: quiten la piedra. Inmediatamente vienen las hermanas y le dicen, no, Señor, ya hiede. Gran noticia. O sea, ¿cómo vas a? No estuviste aquí, dejaste que se muriera, ahora quieres que lo saquen ya muerto. O sea, todo parecía contradictorio todavía. Y es donde Jesús da esas palabras preciosas: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué sucedió? Quiten la piedra es una expresión que nos habla de nuestra propia incredulidad, nos habla de nuestra propia limitación. ¿Por qué Dios a veces no obra como quisiéramos verle obrar en nuestra vida? Es porque tenemos tremendos tetuntes de incredulidad que no lo dejan entrar. ¿Me explico esto? Y note una cosa, pudo haber dicho, Padre, manda un ángel que mueva la piedra y se acabó. No, quítenla ustedes. ¿Por qué? Porque somos nosotros los llamados a que si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que aprender a mover esas piedras de nuestra vida. La incredulidad, lógicamente Marta le dice, Señor, ya hiede, es de 4 días. Tenía una lógica que es, yo no digo que no seamos personas lógicas, pero lo que tenemos que entender es que la lógica de Dios es mucho más allá de nuestra propia lógica. Eso es lo que nos cuesta entender a veces. Por eso cuando les dijo, dale vosotros de comer, se empezaron a ver las caras. ¿Y dónde vamos a sacar nosotros? ¿Y dónde nos van a dar ese pan? ¿Quién va a despachar a esta hora? ¿Cuántas carretas vamos a necesitar para traerlo? Si levantamos ofrenda no va a alcanzar. O sea, en otras palabras, no se puede. Y Dios muchas veces nos va a poner contra la pared con los no se pueden para que veamos su gloria. Es ahí donde está la enseñanza. Ahora, ¿cuál era el tremendo propósito de Dios en todo esto? ¿Por qué Jesús se atrasa? ¿Por qué Jesús no llega cuando lo llaman? ¿Por qué deja que se muera? ¿Por qué deja que pasen 4 días? Porque quería enseñarles que Él era Señor, no de los sino de los de adentro de. Yo no solo puedo librar a Lázaro de la muerte, sino lo puedo librar de adentro de la muerte. Y cuando encontramos ese propósito, entonces tiene sentido el atraso de Jesús. Tiene sentido el hecho de que Él mismo se exprese y diga, me alegro de no haber estado ahí para que ustedes crezcan. Es donde entendemos que el actuar del Señor muchas veces trasciende a nuestras propias ideas, a nuestras propias expectativas, a lo que nosotros creemos que es la manera como Dios debía obrar. Porque cualquiera ve el pasaje de Lázaro sin entender ese propósito y cualquiera se sigue preguntando, pero ¿y cómo es que si lo amaba de veras, por qué no fue? ¿Y por qué es que llega tan tarde? ¿Y por qué no lo sanó? Si hubiera estado ahí, lo hubiera sanado. O sea, ¿nos identificamos con eso o no nos identificamos, hermano? Ahora, bajo esa perspectiva, hay muchos pasajes que nos enseñan situaciones muy malas, humanamente hablando, circunstancias muy negativas, pero que al final nos enseñan los tremendos propósitos de Dios. Y déjeme hablarle de otro caso. No lo voy a leer, es muy largo. Está en Génesis en varios capítulos y es la vida de José. ¿Por qué? Cuando murió Jacob, los hermanos de José tenían miedo que José iba a tomar venganza. Imagínense, lo hicieron sufrir 17 años. Porque muchas veces pensamos que la vida de José fueron unos cuantos meses. No, 17 años de esclavitud y de cárcel. Ahora, ¿era lógico que humanamente estuviera molesto con los hermanos o no? De hecho, hay un autor por ahí que me gustó mucho, que menciona que las primeras actitudes de José son las actitudes de alguien que está molesto. Los mandó a meter a la cárcel, los empezó a fastidiar. O sea, eran situaciones, yo imagino que en su corazón decía, hoy sí me la pagan estos. ¿Me entiende el punto? Y hasta todavía podía espiritualizarlo. Dios me los puso enfrente para que tome mi venganza, ¿o no? Ahora, ¿qué sucede? Cuando muere Jacob, los hermanos tienen miedo de que va a tomar venganza contra ellos. Y vienen y le llegan a decir, mira José, fíjate que nuestro papá dijo que tuvieras misericordia en nosotros. Ellos tenían miedo, ¿correcto? Y la respuesta de José nos deja entrever por qué no había amargura en su corazón, por qué no había resentimiento, por qué no había reclamo, porque llegó a entender el tremendo propósito de Dios de todo lo que había vivido en esos años. Dice Génesis 50:20.
vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué había entendido este varón? Había entendido el propósito de Dios otra vez. Ahora, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en la casa de Potifar, cuando fue infamado por la mujer de Potifar, vendido por los propios hermanos, ¿él podía entender el propósito de Dios, mi amado? No. Tuvieron que pasar 17 años. Claro, aquí habían 14 en que ya había tenido tiempo para entender el propósito de Dios. Los 7 años de vacas gordas y flacas. El punto es que cuando José entiende que el propósito de todo lo que sufrió en su vida durante esos años era para poder preservar la vida del pueblo de Israel y llevarlo a un lugar donde se iba a desarrollar, ya no como una familia tribal, sino como una nación, que fue lo que pasó después de 400 años de esto. Él puede entender y decir: lo que ustedes quisieron hacer mal para mí, Dios lo cambió en bien. Y es aquí donde entra el segundo elemento del propósito de Dios, mi amado. El enemigo quiere matar, robar y destruir nuestras vidas. Quiere destruir más que cualquier otra cosa, tiene que atentar contra tu fe. ¿Me entiende? Porque sabe que si rompe tu fe te está separando de Dios y te está condenando para la eternidad. Por eso le digo, eso es una lucha. Pero cuando entendemos el propósito, la cosa cambia completamente. ¿Cómo podíamos encontrar el corazón de José de esto? Yo sé que ustedes hicieron mal. Yo sé que lo que ustedes hicieron era para mi mal. Pero Dios lo cambió en bien. O sea, el primer tema que entendió es que el propósito de Dios lo que hace es tornar las cosas, los ataques del diablo, las cosas malas que nos chipotean nuestra vida, lo cambia para bien. Y ahí es donde empezamos a entender esto. Y aún así pensaríamos: bueno, Señor, está bien, gloria a Dios, tú lo cambiaste lo malo por lo bueno. Pero ¿qué propósito tenías? Este hombre entendía muy bien el propósito. Nada menos que sustentar toda una familia y sentar las bases para la creación de lo que iba a ser el pueblo de Dios. O sea, podía haber amargura en él, podía haber tristeza, podían haber noches de recordar: cuando a mí me hicieron y me volvieron. O lo que iba a haber era alegría y gozo. ¿Entiende el punto de esto, mi amado? Ahora, ¿libró Dios a José de la mano de sus hermanos o lo libró de adentro de todas las situaciones que vinieron a su vida? ¿Entiende el punto de esto? ¿Será que en algún momento, y yo no lo dudo, como ser humano, ha de haber pensado alguna vez: esto ya no tiene sentido? ¿Es cierto o no? Muy humano. Pero ¿qué pasaba? En el grado que fue evolucionando y fue entendiendo, se fue dando cuenta de tremendo propósito de Dios. Me imagino que ese hombre en la mañana amanecía alabando a Dios: gracias, Señor, porque fui tu instrumento para que no nos muramos de hambre. Gracias, Señor, porque me estás usando para formar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque me usas para preservar la vida de todos. Gracias, Señor. Eso es la gloria de Dios. ¿Entiende el punto de esto? Situaciones negativas. Y le voy a decir, vamos a ver por lo menos algunas más antes de entrar en el punto de lo que quiero tocar también. Daniel. En el libro de Daniel tenemos dos situaciones donde claramente se ve un Dios que no libra de, sino un Dios que libra de adentro de. Porque librar de adentro de es algo que va mucho más allá de lo que nosotros hemos concebido a veces como el poder de Dios. ¿Es cierto o no? Ayer estaba en el supermercado y se me acercó un amigo, un hermano de muchos años, tenía rato no verlo, y me dice, primero me saludó y todo, y ahí se fue, y después regresó y me dice: mira, te quiero pedir tus oraciones. ¿Por qué? Le digo yo, ¿qué te pasó? Es que fíjate que me diagnosticaron cáncer y estoy empezando ahorita. Mire, eso es librar de adentro de, no solo librar de. ¿Me explico? Ahora,
sucede en Daniel 3? Le cuento un poquito el contexto antes de entrar en los versículos que quiero ver. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, se le ocurre y se fuma una de aquellas que vivía fumándose. Se manda a hacer una gran estatua y dice que todos la tienen que adorar a su estatua. Y que el que no, lo van a echar en un horno de fuego ardiendo. Y por ahí los chismosos que nunca faltan, ¿verdad? La gente que se presta para ser instrumentos de Satanás, les llegan a decir: mira, rey, pero por ahí hay 3, que eso sí no te hacen caso. El rey se va poniendo, mire, dice la palabra, que se enfureció y los mandó a traer. Y dice Daniel 3:14, habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres que les habían puesto en Babilonia, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Fíjese la presión de esto. Estas personas eran personas en eminencia. Eran parte de los 10 o 12 gobernadores que habían en Babilonia por delegación del rey. No eran cualquier fulano. Y ahora están amenazados no de ser destituidos, sino ser echados en el horno de fuego ardiente. La respuesta que esta gente le da a Nabucodonosor es otro de los elementos de los propósitos de Dios para enseñarnos a nuestra vida. Déjeme leérselo. Verso 17. He aquí nuestro Dios. Esto le contestaron a Nabucodonosor. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa es una confesión de fe, ¿sí o no? Sí, es una confesión. Mira, nuestro Dios nos puede librar y nos va a librar. Hasta ahí todo va bien. Ahora, ¿y qué pasa si no? Mire lo que le dicen, verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a la estatua que has levantado. Hermano, el propósito de permitir que estos jóvenes fueran echados en ese horno era para que aprendieran no solo que Dios libra de adentro del horno, sino además que su nivel de fe estaba en un punto donde podemos decir: y si no. ¿Cuántos me están entendiendo eso? O sea, fácil es alabar a Dios, fácil es glorificarle, fácil es danzar cuando las cosas han salido como nosotros esperamos o queremos. ¿Es cierto o no? Pero no es fácil cuando las cosas no salen como usted piensa. ¿Qué significa y si no? Dios quiere una fe en sus hijos que sea una fe de y si no. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo sé que mi Dios puede, yo sé que mi Dios me librará, y si no, de todos modos yo voy a seguir creyendo en Él. De todos modos voy a seguir ahí parado. Pero lamentablemente, y digo la palabra lamentable, y no se lo deseo a nadie, tenemos que pasar situaciones donde nos aprieten el tornillo para que nos demos cuenta que sí podemos decir, y si no. ¿Me explico lo que quiero decir? Y si no significa que no amo a mi Dios por lo que me dé, ni por como que responda, no lo amo por todo lo bueno, sino lo amo a pesar de cualquier situación en mi vida. Y eso es diferente, mi amado. El propósito de Dios era el y si no. Ahí estaba todo el centro. ¿Qué sucedió en el pasaje? Los echaron en el horno y lo habían calentado más porque dice que estaba furibundo Nabucodonosor de la cólera. ¿Qué vieron ahí adentro? Primero fueron guardados, pero además había un cuarto varón con ellos en ese lugar. Y déjeme decirle, mi amado, el otro propósito de Dios en esto era que conocieran que el que dijo no te dejaré ni te desampararé, verdaderamente estaba con ellos, aún dentro del horno de fuego ardiendo.
Y él otra vez el centro. No los libró los libró de adentro de. Y vamos con otro caso, en el mismo libro de Daniel. Viene y ahora a otro rey le meten en la cabeza que firme un edicto de que es prohibido pedirle a nadie que no sea a él. Imagínense, se las fumaban, bueno, los reyes estos. Y vienen otra vez los chismosos del diablo, porque nunca faltan los acusadores, y le van a decir al rey: fíjate que Daniel no te hace caso. Todos los días abre la ventana y se pone a orar en dirección a Jerusalén. Y el rey se siente, porque el rey amaba, sabía quién era Daniel, pero tiene que hacer cumplir lo que él mismo había firmado en el edicto. Porque fíjense que el enemigo es tremendo, llega y les dice: mire, y eso no puede ser quebrantado, como diciéndole: rey, pero si tú lo firmaste, ahora lo tenés que cumplir tú también. ¿Qué sucede? Efectivamente lo manda a echar, la pena era a un foso lleno de leones hambrientos. Imagínense esto. Dice Daniel 6:20. En la mañana, bueno, primero que nada se me olvidó mencionar esto. El rey se fue a acostar y no durmió esa noche. Estaba vuelta y vuelta en la cama. ¿Será que hice lo correcto? ¿Será que de veras? Y sabía que el Dios que servía a Daniel era poderoso y lo podía librar, pero estaba inquieto. Y en la mañana, ni bien amanece, sale corriendo para el foso y pide que quiten la tapadera. Y dice el verso 20, Daniel 6: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? O sea, ¿tenía testimonio este hombre o no tenía? ¿Quién era Daniel? ¿Qué hacía Daniel? ¿Sabía del Dios poderoso que servía a Daniel? Su expectativa es: Daniel, ¿y te pudo librar Dios? Imagínense. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Y oiga ese verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Me entiende el punto? ¿Qué salió de todo esto? ¿Cuál era el propósito de Dios otra vez? Primero, confirmar que Él era el Señor sobre los fosos de los leones y el Señor sobre los leones. Estamos en lo correcto. Pero además, confirmar el mismo testimonio de que sí era siervo de Dios y que Dios lo había librado y que Dios miraba al corazón del hombre. Mire todos los propósitos de esto. Pregunto, ¿lo libró de o lo libró de adentro de otra vez? Vamos entendiendo, hermanos, del ciclo. Y podría darle otros pasajes de esto. No quiero ahorita entrar hasta ahí por tiempo, pero el punto es que quede claras las ideas. A los que aman a Dios, todas, diga conmigo, todas las cosas ayudan a bien, pero conforme al propósito de Dios. ¿Estamos claros ahí? Había propósito en José, había propósito en Sadrach, Mesach y Abednego, había propósito en Daniel, y hay un Dios que libra de adentro de. Había propósito en la muerte de Lázaro. Verdaderamente eso le dio gloria a Dios, el que se haya muerto o el que lo hayan resucitado. ¿Entiende el punto de todo esto? El problema lo tenemos cuando no entendemos los propósitos de Dios, porque entonces puede el enemigo desarmar nuestra fe y puede destruir tu confianza en Dios. ¿Cuántos me entienden esto? Y a veces las circunstancias son fosos, o son hornos, o son tumbas donde es que se pone en conflicto nuestra fe. ¿Me explico? Pero es ahí donde Dios lo que quiere es fortalecer, quiere enseñar un nivel más allá de lo que hemos acostumbrado ver de la gloria de Dios, y enseñarnos que aún hay más que vamos a ver de las cosas de Dios. Amén.
lo sacó de ahí. Entendió claramente esto. Ahora, voy a dejar hasta ahí los ejemplos bíblicos y los puntos del propósito y quiero contarle un poquito de mi experiencia. Vamos a ver 2 de Timoteo 2, del verso 8 al 10. Versículos que no dudo que los haya leído, pero que muchas veces pasamos y no son una realidad en nuestra vida. La cosa cambia cuando esto se hace vida en nuestra vida. 2 de Timoteo 2, está escribiendo Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Está hablando de Jesús. Luego dice el verso 9, en el cual sufro penalidades. Oiga lo que estoy diciendo. En el cual sufro penalidades. ¿En quién? En Cristo. En ese Cristo que fue resucitado de los muertos conforme al evangelio. Sufro penalidades. Oiga esto. Hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, aquí vienen los propósitos. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Me empieza a entender lo que le quiero decir, hermano? Hay penalidades en la vida y no son agradables. Hay situaciones, hay circunstancias muy oscuras que, como le digo, podrían destruir o amargar, podrían hacer a saber qué en el corazón del hombre, si es que Dios no lo está guardando y si Dios no le da un propósito a la situación. Cuando vemos a la vida de Pablo, Pablo fue un hombre de prisiones, fue un hombre de persecuciones, de apedreadas, de naufragios, de peligros. Cualquiera diría, pero Señor, qué tremendo varón que lo pusiste a escribir la tercera parte, 2/3 partes del Nuevo Testamento. Un hombre que le diste tanta revelación, que le diste tanta luz y le pasa todo eso. Es donde empezamos a chocar en la era moderna entre lo que es servir a Dios y lo que es lo que estamos viviendo. Me explico la situación de esto. Amén. Ahora, dice Pablo, por el cual sufro penalidades. Hay muchas situaciones en la vida que lógicamente traen penalidades. Y una de ellas son las prisiones, precisamente. Pues eso dice hasta prisiones a modo de malhechor. Pero ¿cuál era el objetivo de esto en la vida de Pablo? Era un Filemón, por ejemplo. ¿Usted sabe quién era Filemón? Filemón fue engendrado en las prisiones de Pablo como siervo de Dios. Y por eso, Onésimo, y por eso se lo manda de regreso al dueño que era Filemón. Y le dice, ya no lo recibas como esclavo, sino como a hermano. O sea, el punto de por qué estaba en ese lugar Pablo muchas veces y por qué lo soportaba, es porque en ese lugar habían escogidos de Dios. ¿Cuántos me oyen lo que estoy diciendo? Habían escogidos de Dios para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Y ahí empieza a entenderse el propósito de lo que a mí me ha estado tocando vivir. ¿Me explico? Déjenme presentárselo de esta manera. Hay una pregunta que viene a nuestro corazón cuando hay problemas como este. Y es ¿por qué? Y créame que es bien complicado darse respuesta. ¿Por qué? Pero cuando usted logra cambiar esa pregunta por otra, que es ¿para qué? Cambia completamente la situación. Ya no es ¿por qué pasó esto? Es ¿para qué está pasando esto? Y Pablo lo entendía. Decía, ¿por qué tengo que sufrir hasta prisiones a manera de malhechor? Para que los escogidos, ellos también obtengan salvación. ¿Me explico este punto? Un Dios que no libra de, sino de adentro de. Un Dios que tiene propósito aún en sus tiempos. No salió corriendo al sanar a Lázaro. Por eso a veces hay atrasos. Por eso a veces las cosas no se resuelven en el momento que creeríamos que se van a resolver.
Es un Dios que siempre, tarde o temprano, va a sacar de hornos, de fosos, pero nos va a sacar más fuertes. ¿Es cierto o no? Es un Dios que hace crecer nuestra fe en medio de situaciones como esta, en medio de tormentas y de pruebas. Hay un principio que es muy interesante. La parte más importante de un avión no son las turbinas, ni la cabina, ni nada, no, son las alas. Y las alas tienen un movimiento que se llama dietro. No sé, cuando usted ha volado, tal vez hasta se ha asustado de ver que hace como pájaro, así se hacen las alas cuando hay turbulencia. Eso se llama dietro. Cuando están desarrollando un avión, lo meten en túneles de aire y a bajo presiones y lo llevan al punto que se quiebre la base del ala. O sea que lo hacen variar tanto que hasta que se quiebra para medir hasta dónde puede soportar. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios en esto? Lo que hace es mostrar o probar hasta dónde llega nuestro dietro de soportar. ¿Me explico? ¿Cuál es el punto? O sea, ese movimiento, ¿por qué? Porque somos conductos de vida. ¿Me entiende el punto? Tal vez no lo hemos entendido en la gravedad o no en la gravedad, en el alcance que debemos. Pero hermano, usted es parte de Juan 3:16. ¿Sabía eso? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la primera tarea que le encomendaron a todos? Id a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se recuerda de eso? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros somos instrumentos, somos trompetas en la mano de Dios. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo con la responsabilidad de ser embajadores, dice la palabra, que en su nombre rueguen a los hombres que se reconcilien con Dios. O sea, ¿es cierto o no es cierto? Y claro, lo hacemos de muchas formas, pero el tema es que en el grado que entendemos que el propósito de Dios a nuestra vida es en primer lugar ese, las cosas van a cambiar. ¿Es correcto, no? Y le voy a decir, muy fácilmente nos perdemos en muchas cosas en esta vida, hermano. Yo creo que a cualquiera que lo agarren en frío y le digan, hermano, ¿cuál es su propósito en esta vida? Ser buen papá, ser buen profesional. Es dejarle herencia a mis hijos, ¿sí o no? Y todo está bien, yo no estoy diciendo que no sea eso, parte de los propósitos. Pero ¿cuánta gente contesta ser instrumento de Dios para su gloria, hermano? ¿Me explico? Y es ahí donde Dios tiene que enseñarnos, momento. Hay un libro famoso de hace años, Vida con propósito. ¿Qué dice el primer capítulo de ese libro? ¿Alguien se acuerda qué dice ese primer capítulo? Dice que lo más importante es Dios, no nosotros. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? ¿En qué giramos nuestra vida? En mi yo y que Dios me bendiga. No en Dios y que eso va a traer por añadidura bendición a mi vida. Hay tanta cosa de esto. No se trata de mí, dice un libro de Max Lucado. Trata de ese tema también. O sea, ¿cuántas veces no tenemos que vernos confrontados con situaciones que nos recuerden que la gloria es de Dios, hermano? Y ese es el punto de aquí. Pablo lo entendía perfectamente. Por eso Pablo no tenía problema ni con las cadenas, ni con las cárceles, ni con los naufragios, ni con las pedradas, ni con la persecución. ¿Por qué no tenía problemas? Porque sabía que su vida era un instrumento para Dios, a pesar de cualquier situación, y que Dios lo iba a sacar no solo sino de adentro de. ¿Explico todo esto? Bueno, ¿por qué toco esta escritura, hermano? Primero, lo que te tocó vivir por varios meses me dejó lecciones muy fuertes con todo lo que hemos platicado. La primera gran lección es que en esa situación es donde conocemos verdaderamente a los que nos aman. ¿Me explico? Es ahí donde se ve quién te quiere. Es ahí donde se ve quién se preocupa de lo que te está pasando.
Es ahí donde se ve que hay un cuidado de Dios a través de su propia gente para tu vida. Un día recibí 400 cartas de 7 países, pero un día recibí una carta que me dejó meditando. Era un pastor de Michigan, me decía: mira, no te conozco, solo conozco a tu cuñada, y se dispara un mensaje para mi vida, hermano. ¿Me entiende? O sea, gente en otro lado, ni siquiera lo han visto a uno, y hay un corazón de amor. El otro tema es que es un punto donde se valora aún más a la familia. ¿Me entiende? Se valora más, especialmente al cónyuge. Porque como un día prometimos ante un altar que en las buenas y en las malas es donde están en las malas. ¿Me entiende? Y yo ahí cumplí 38 años de casado. Se valora más quiénes son tus hijos, si has sabido sembrar. Porque había alguien que me decía algo muy interesante: tu familia va a estar contigo, depende cómo has sido tú con tu familia. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, situaciones de situaciones, hermano. Tenemos la oportunidad de llegar a lugares y personas inimaginables con el mensaje del Señor. Estuve compartiendo, hermano, por lo menos con 5 o 6 personas que si usted lee las noticias se le para el pelo y lo asustan. No menciono nombres, lógicamente, pero si los digo los nombres, usted sabe quiénes son. Y el último día, uno de ellos me jaló y me dijo: no quiero que te vayas sin orar conmigo otra vez. Y hermano, mi corazón se quedó en ese lugar cuando vi las lágrimas en el rostro de ese hombre. ¿Me entiende el punto? Y aquí estoy empezando a contarle algunas de las cosas. Gente que usted no se imagina que puede llegar. Y sobre todo, uno llega a entender, hermano, que todos tienen oportunidad con Dios. No hay nadie que esté fuera de la misericordia de Dios. Y es por eso que uno cambia su corazón y no puede menospreciar a nadie, hermano. Mire, a mí me decía gente: ¿y no le da miedo? No me da miedo. Son seres humanos que estén por muchas cosas que si se las digo se asusta, pero le digo, en el corazón es gente que necesita de Dios, necesita a Dios, y que lamentablemente no con facilidad se van a abrir, y mucho menos con facilidad alguien que llega de vez en cuando va a tener la cercanía con ellos. ¿Me entiende lo que quiero decir? Me dijo un compañero: mira, me dijo, 3 veces estuvimos pidiendo con el apoyo, porque también entre las personas que están ahí hay personas muy importantes. Estuvimos pidiendo que nos mandaran un pastor y las 3 veces nos dijeron que no, y ahora nos lo ponen aquí de planta. ¿Entiende, hermano? Llegar a personas que a usted le daría miedo. El otro día con mi esposa le digo por curiosidad: a ver, veamos qué dice de fulano. ¿Qué no dice, hermano? Hojas de periódico, de prensa, de todo, cada caso. Pero yo los conocí en una perspectiva diferente. Yo los vi como ovejas sin pastor. Los empecé a ver como personas que tienen corazón y que tienen eternidad, y que si no se les habla pueden perderse para la eternidad. Y hermano, es ahí donde Pablo dice: hasta prisiones por amor de los escogidos, para que puedan alcanzar salvación. Otro grupo muy grande de personas muy importantes, que también muy famosos de la prensa, todos, personas con las cuales establecimos un estudio bíblico que empezó 2 días a la semana y se convirtió en los 7 días de la semana, más de 1 hora diaria, donde llegamos a tener el 95% de asistencia del lugar. Eso se llama hambre, hermano.
y que seguimos con mi esposa recibiendo, anoche fue la última, llamadas y testimonios de esposas, de hijos y de ellos mismos. Gente que me llegó a decir, mira, nunca había conocido tanta Biblia en toda mi vida de tal religión. Gente que le encontró sentido a muchas cosas. 3 días tuvimos ayuno y oración. 3 días tuvimos servicio de Santa Cena y tuvimos conversiones, reconciliaciones, ministraciones. Mire, una cosa tremenda. La gente que está cuidando ahí, jalaban su silla a la hora del estudio y se sentaban a oír también. ¿Me explico? Mire, Dios es Dios, hermano. Yo le decía a Ángel, ¿cómo puedo yo tener molestia con Dios o estar amargado? ¿Qué? No. ¿Sabe que el día que yo salí de ahí, le digo a mi esposa, me pasó algo muy curioso? Pasé saludando a todos y por lo menos la mitad tenía lágrimas en los ojos. ¿Se puede entender eso? Y cuando salí le digo a mi esposa, me dice, ¿qué sentís? Siento tristeza. ¿Por qué? Porque mi corazón se quedó ahí a la mitad. Y no puedo ahorita, por cierta situación jurídica, no puedo regresar. Pero tengo la promesa que voy a regresar. Dios es Dios, hermano. Dios tiene tantas cosas que ni nos imaginamos. Y una cosa que se experimenta de una forma tan especial es el estaré contigo siempre y no te dejaré ni te desampararé. Pero se experimenta como algo diario. En la mañana que usted despierta, en la noche que usted se duerme, hay tantas situaciones. Cuando se hace un inventario de las cosas buenas y agradables, lo que le puedo decir es que pesan 10-1 contra las situaciones incómodas o situaciones molestas. Y es ahí donde puedo tener una alabanza para Dios. El apóstol Pedro dice unas palabras que nos parecerían masoquismo. Dice que nos gocemos cuando estemos en medio de la prueba. Y yo siempre decía, pero ¿cómo va a gozar en medio de la prueba? Hoy aprendí por qué. Hoy aprendí el sentido de ello. Y le digo, nos llegamos a conocer a nosotros mismos bajo circunstancias especiales. Cosas donde no sabemos cómo vamos a reaccionar si no lo estamos viviendo. ¿Me explico? Porque le digo, hay muchas situaciones que nadie sabe cómo va a reaccionar hasta el momento que le pase algo. ¿Es cierto o no es cierto? Y eso es algo que trae madurez y trae crecimiento a nuestro corazón también, hermano. ¿Por qué? Porque entonces usted sabe qué es capaz Dios de hacer a través de tu vida. ¿Me entiende? Ha venido una unción nueva de muchas cosas. El día antier estuvo en la casa la esposa de uno de los compañeros que iba para allá, un exdiputado, y esta persona sentimos en el corazón ayudarle, darle una ofrenda y orar con ella por otra situación. Y hermano, andaba con otra persona y sin que nadie lo dijera nada, se derramó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y no habían sido bautizadas antes en el Espíritu Santo. Esas son las cosas que estamos viendo, hermano. Ayer recibo una llamada de alguien que ya salió también y me pasó a un amigo que tenemos en común que me quería saludar, estaba ahí con él en su casa y me dice, mira, vieras qué cosas cuenta aquel de vos. Dice que en medio de los problemas, de la situación, él había estado muy enfermo, siempre había una palabra de aliento. Hay alguien que cayó en un problema ahí adentro y yo iba a orar con él todos los días en la tarde y me decía, es que no puedo orar. Y me ponía a orar con él como muchachito. Repetí conmigo hasta que Dios lo sacó de ahí, hermano. Y así le puedo contar, mire, casos de casos. Todo el mundo me dice, escribí un libro. No hubo persona en ese lugar que no tuviéramos algún tipo de contacto donde Dios lo ministró. Y no digamos el estudio bíblico. Nos dio tiempo de estudiar todo el Evangelio de Juan de forma exegética, el libro de Hebreos, y dejamos a medias el libro de Romanos. Ya no nos dio tiempo. Ese es Dios. Puede tornar lo que vosotros hicisteis mal contra mí, lo puede tornar en algo bueno.
definitivamente. El punto es, mi amado, si estamos dispuestos a pagar el precio, porque aquí es donde entra el conflicto. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a pagar el precio para ser instrumentos de Dios? Yo le digo, con esta experiencia que he vivido, hoy aprendí que sí estoy dispuesto a pagar el precio. Porque la cosa, las frutos, lo que se ve de todo aquello, es lo suficientemente gloria de Dios para poder tapar cualquier situación. Cada siervo de estos que pasaron por situaciones de hornos y de situaciones de esta naturaleza, son personas que se hicieron más fuertes, personas que aprendieron a conocer más de cerca a su Dios, porque ese es el punto. Y le digo, el problema en mi caso no ha terminado. Hay todavía una fase que sigue en junio del otro año, pero ya mi corazón está en reposo. Yo creo que me entiende por qué. Ya no me preocupa, ¿por qué? Porque abogado tengo, y no estoy hablando de los abogados que tengo buenos también. No, estoy hablando del que está sentado a la diestra del Padre. ¿Me entiende? Pero vuelvo a enfatizarle algo también. ¿Por qué el Señor dice, estuve enfermo y no me visitasteis? Estuve preso y no llegasteis. ¿Por qué lo dice? También lo entendí. Como seres humanos necesitamos ese apoyo. ¿Me explico? Como seres humanos necesitamos una carta, una llamada, necesitamos un aliento. Porque hay momentos, no somos Superman, en que se nos cae nuestro estado de ánimo, hermano. Hay una experiencia que tuve una noche, está en el Salmo 8, no lo voy a leer, solo se lo voy a mencionar, que no lo entendí hasta como a los 3 días. Eran como las 11 y pico en la noche, no me sentía del todo bien, había algo en mi corazón, había congoja, estaba hablando con Dios. Y dice la palabra en el Salmo 8, ahí la va a encontrar, o 18, no sé, no estoy seguro, no traje la escritura, o es 8 o es 18, donde habla del salmista que está congojado, está en una situación difícil y de repente viene un tremendo temblor. Y fue el día que hubo un temblor que duró más de 1 minuto. ¿Se recuerda de ese temblor? Mire, empezó a tronar aquello. Me recordé lo que decía Pablo, tronaba todo. Como 2, 3 días después, platicando con alguien, me dice, ¿ya viste tal escritura? Y dice que ese temblor vino cuando el Hijo de Dios estaba abrumado para mostrar su ira contra la injusticia. Y mire, esa es una de las tantas que le podría contar, situaciones que después uno va encontrando cómo la palabra es más viva que nunca. Porque le digo, la lectura bíblica cambia, porque la perspectiva, por ejemplo, cuando se lee Salmos y se oye el gemir del salmista, cambia de sentido para la vida de uno cuando está en una situación así. Es otra perspectiva. ¿Por qué? Porque lo está sintiendo en pellejo. Perdóneme que lo diga así. ¿Me explico? Y no es lo mismo. No es lo mismo. Yo entiendo cuando una persona tiene una enfermedad como este amigo que me platicó ayer. Mire, lo podemos entender con la cabeza, hasta sentir empatía con él. Pero le digo, saber qué es lo que ese hombre está sintiendo. Tendríamos que estar en los zapatos, como dice la palabra, como dice el dicho, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando Dios pasa por situaciones como estas, cuando se tiene pellejo de todo esto. Pero lo más lindo es que cuando se sale de esta situación, uno mira atrás y dice, Señor, gracias por tu propósito. Gracias porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gracias, Señor, porque hay un propósito aún en estas situaciones, como decía el apóstol Pablo. Y pesa más un alma que usted pueda llevarle este mensaje. Pesa más un alma que se reconcilie con Dios. Pesa más un alma
que abra su corazón al Señor, que cualquier situación que tengamos que vivir, mi amado. ¿Me entiende eso? Le digo a mi esposa, me enseñaron a ser más pastor que nunca. Es cierto. Mire, aprendí a tener cuidado de cada quien. Yo sabía qué le pasaba a cada quien, no eran muchos, 30 y pico de personas, pero le digo, aprendí a tener cuidado de cada quien, porque además le digo, en las cosas de la misericordia de Dios, me llevaron a un lugar VIP comparado con todo lo que está pasando en este país. Dios es Dios, no nos dejará ni nos desamparará nunca. Y hermano, no sé si usted tiene algún problema, alguna situación, pero empiece a buscar el propósito de Dios y empiece a ver la mano de Dios en cualquier situación de tu vida. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Porque a su propósito hemos sido llamados. Y la novela no se ha cerrado, la historia no ha terminado, pero la segunda parte se la tengo para después. Amén. Vamos a orar esta mañana. Pongámonos de pie. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y hermano, deje que Dios le ministre esta mañana. Si tienes dolor o tristeza, tal vez amargura por alguna situación en tu vida, si todavía sigues preguntando por qué de algo, yo te invito esta mañana, ábrele tu corazón a Dios. Yo sé que tú eres ya hijo de Dios. Ábrele tu corazón y ponlo delante de Él. Ponlo a los pies de la cruz. Con tus ojos cerrados, imagínate tú llevando esa carga, tú llevando esa situación, esa circunstancia a los pies de la cruz. Y dile: Señor, tal vez no he entendido, o tal vez no entiendo, pero quiero ver tu propósito, porque sé que lo tienes. Cuando Job estaba en lo peor del problema, le dijo: Señor, aunque me mates, esperaré en ti. ¿Por qué? Porque sabía que había propósito. Dice la palabra que nunca en la situación que vivió le atribuyó despropósito a Dios. Y cada uno de los siervos que usted ve en la palabra tuvieron momentos de tristeza, momentos de debilidad, tuvieron momentos que fallaron a Dios, pero sobre todo se aferraron al propósito de Dios. Padre, gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y porque tú tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a encontrar ese propósito en forma tangible, que podamos servirte, que podamos, Señor, ser frutos de bendición en esta tierra, en este país que necesita tanta bendición. Señor, ayúdanos a ser canales e instrumentos de tu verdad y de tu misericordia. Permítenos llegar, Señor, a cualquier persona, no importa quién sea ni dónde esté, y hablarle del amor que tú le has tenido a través de la vida de tu Hijo Jesucristo. Permítenos ser vehículos, instrumentos en tus manos para bendecir a nuestra generación. Y gracias por el privilegio que nos da, Señor, de ser colaboradores tuyos. Gracias, Señor. No importa el precio que paguemos, pero la gloria es tuya siempre, Señor. Gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Amén.